Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a La Pecera. Volvemos otro día con nueva información de actualidad, política y de otros ámbitos que, como estamos viendo últimamente, este verano no es precisamente un oasis de calma, sino que muchas noticias de gran repercusión están sacudiendo el globo entero. De hecho, últimamente nuestro programa, que siempre se ha caracterizado por abordar asuntos fundamentalmente españoles y asturianos, se está centrando mucho en el panorama internacional. Y hoy no va a ser una excepción porque vamos a hablar, de todo tipo de temas, pero comenzamos presentando a nuestros invitados. En primer lugar, a mi lado, a José Luis Costillas, responsable de Acción Política de Ciudadanos. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Y frente a mí, a Ángel Meana, miembro de CNT. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, espero que sean buenas, porque nos esperan 45 minutos. Hay que estar bien mentalizado para rebanarse los sesos. Rebanarse no es la palabra, precisamente. Estrujarse. Estrujar. Si eso de rebanarse, no, va a ser que no. Bueno. En fin, bueno, depende del tema. En fin, a lo que iba. El primer titular del Mundo plantea lo siguiente. El segundo asesino de la iglesia de Normandía fichado como yihadista desde el 29 de junio. Bueno, recordamos este crimen, este atentado, reivindicado por Daesh, en el cual se había acabado con la vida de un sacerdote. Y lo quiero poner en relación, el titular, también con otro muy interesante, en este caso del País, que dice lo siguiente. Los medios debaten si publicar las fotos de los terroristas. Le Monde rehúsa hacerlo para no glorificar a los asesinos. Bueno, este es un poco el asunto primero que nos ocupa y os dejo de partir sobre él. Bueno, pues vamos a ver. Yo habitualmente no estoy al tanto de la actualidad en general, y de hecho no me había enterado de este atentado, porque sí parece que lo ha reivindicado ISIS, pero no está muy clara la relación, al parecer, de al menos uno de los dos intervinientes en el asunto con ISIS. De hecho, al parecer uno de ellos no era en absoluto nada practicante de la religión musulmana, bebía y hacía, todo, según he leído, ¿no?, en la noticia. Entonces, parece rara en principio la reivindicación, pero claro, en este mundo del terrorismo en general, y el terrorismo, ya lo digo, como un cuño del espectáculo que vivimos, ¿no?, terrorismo. Bueno, pues en este apartado del terrorismo, pues nunca sabe uno muy bien a qué atenerse, porque las noticias son muy difíciles de contrastar y de comprobar, tal como se nos venden en los grandes medios, que son los que nos las sirven. Y no sé si es más parte de un espectáculo, porque ¿quién asegura que realmente hay esa reivindicación de ISIS y que esa reivindicación es auténtica? Porque, por otro lado, si no fuera así, el hecho de que dos chavales, y permítaseme un poco la expresión, le rebanen el cuello a un cura, pues bueno, es un crimen, como un asesinato, como tantos otros que habrán ocurrido en el día de ayer por el mundo, ¿no?, entero. Claro, da la particularidad de que son musulmanes, y si son musulmanes y le rebanan el cuello a un cura, pues ya hay sustancia en la cosa, ¿no? Ya se puede convertir en una noticia de alcance y puede servir al espectáculo del terrorismo, ¿no? Yo estoy convencido cada vez más de que de unos años a esta parte, sobre todo, el terrorismo todo terrorismo, en el fondo, sobre todo hace unos años para acá, es un terrorismo de Estado. Y digo de Estado y no de gobiernos, no de unos gobiernos que controlen el Estado, que pueden promover un tipo de terrorismo u otro, sino de esas estructuras, superestructuras que están en realidad por encima de los gobiernos, pero que son parte de los estados,
como pueden ser los servicios secretos y determinados, como siempre en este mundo, la política está jerarquizada, pues hay unos servicios secretos que mandan sobre otros, sobre los servicios secretos de otros estados, ¿no? Y no se sabe muy bien a qué puede, yo por lo menos no lo tengo claro, a qué puede servir todo este espectáculo del terrorismo, de ISIS, una organización que nace de la noche a la mañana y que te cuentan miles de historias de unos tíos que antes no tenían un duro y ahora aparecen con unas flotas de Toyotas impresionantes, unos tipos que antes eran pues tipo Bin Laden, que eran unos pobrecitos medio famélicos que andaban por ahí por las montañas, los talibanes, y ahora son unos tipos fornidos que parece que acaban de salir del gimnasio de hacer sus horas, ¿no? Todo sirve al espectáculo, ¿no? al espectáculo del terrorismo, que yo en el fondo no sé muy claramente a qué obedece y a qué sirve. Yo creo que fundamentalmente sirve a una cuestión de control social. De control social. En un momento determinado interesa, para un Estado interesa que pase algo en un sitio determinado y pasa, y en otro hay que alimentar el miedo, hay que alimentar el reclamo de seguridad por encima de la libertad incluso, y todo eso pues favorece unos determinados intereses de control social. Y creo que esto no deja de responder a esa cuestión. A mí me es muy difícil de realmente creerme la noticia en sí. ¿Quién comprueba en realidad lo que te sirven ahí? Que este hombre tenía vinculación, estaba fichado, te dicen que estaba fichado por los servicios, por la policía francesa desde no sé qué día de junio. Bueno, desde ese día estaba fichado, no desde antes. No sé, son cosas muy raras. Y si está fichado por la policía, como parece que la mayoría de ellos resulta que acaban habiendo sido fichados por los servicios de seguridad, ¿cómo es que actúan con tanta impunidad? Siempre hay uno que se escapa, que aparece en el atentado siguiente. Cosas muy raras que a mí me suena espectáculo. Bien. Lo tienes difícil ahora. Sí, hombre, yo lo primero que diría, para mí no es un espectáculo esto del terrorismo, lo que es una tragedia. Es una tragedia que lamentablemente en España hemos sufrido durante muchos años, y cuando por fin creíamos que nos habíamos librado de ella porque habíamos logrado con los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado acabar con el terrorismo etarra, no violencia, con el terrorismo etarra, ahora de repente cae este otro tipo de terrorismo que es, no sé si el adjetivo es decir que es peor todavía, o al menos si es más difícil de combatir contra él. Es más difícil de combatir contra él. El terrorismo que ahora es el ISIS, antes era Al-Qaeda, pero es que ya tenemos el 11S, tenemos el 11M, la Sala Bataclan, Niza, este episodio del cura o el clérigo al que le cortaron el cuello. Entonces, para mí, yo os digo, no es un espectáculo, es una tragedia, y es una tragedia en la que, o con la cual las causas no están claras, pero las consecuencias sí. Y las consecuencias es que un día sí y otro día también nos levantamos con una noticia de un atentado yihadista, bien en Francia, bien en Bélgica, bien creíamos que en Alemania, desarticulan una célula en Brasil antes de los Juegos Olímpicos. Y yo pues frente a esto, que como repito, más que un espectáculo es una tragedia, lo que tendremos es que poner los medios necesarios para luchar contra ello, e intentar al final derrotarlos, porque tampoco está claro qué es lo que consiguen o cuál es la finalidad de estos grupos terroristas. No sabemos si lo que es una yihad, que quieren implantar el Islam en toda Europa o colonizar el mundo a través de su religión. No sabemos si lo que tienen es mantener unos intereses económicos que pueden estar ellos teniendo ahora, pues con el transporte o la negociación del petróleo y las armas en el Oriente Próximo y en el Oriente Medio. Pero lo que sí creo que es que
frente a esto lo único que puede hacer es una actuación común y conjunta de la Unión Europea con unas bases claras y un objetivo común, que es al final acabar con este terrorismo y lograr poder tener una convivencia pacífica en Europa y no tener que estar teniendo miedo de ir cuando haces una celebración deportiva por si puede haber un atentado, cuando vas a una celebración cultural por lo mismo. Entonces yo creo que es una tragedia y que únicamente una postura conjunta y global de toda la Unión Europea y de todos los países puede darle una salida o una solución a esto. En el segundo de los temas que decimos, que era el tratamiento de las imágenes, de si publicar o no las fotos de los terroristas, yo entiendo que eso puede ser una medida acertada. Desde el momento en que los atentados los vamos a entender no como un fin en sí mismo, sino como un medio. Es un medio de estas organizaciones terroristas para darse publicidad, para conseguir adeptos, para al final, para dar cuanta más repercusión posible a sus actuaciones, mejor. Entonces todo lo que sea lograr que los terroristas no cumplan todos sus objetivos, yo creo que es una buena medida. No creo que es una medida de censura, sino simplemente porque se seguirá informando sobre la realización de esos atentados, sobre las consecuencias de los atentados. Lo único es una medida un poco para intentar no dar pábulo, para intentar que uno de sus fines, esos terroristas, que es vanagloriarse de lo que consiguieron, conseguir la máxima repercusión, incluso dentro de su propia organización, pues a subir un escalón dentro de esa organización para poder tener más presencia en la misma, más importancia en la misma. Si conseguimos al menos evitar eso, estaremos dando el primer paso para y repito otra vez, para derrotar al terrorismo. Bueno, Ángel, tú también lo tienes complicado porque, como decía antes, son dos discursos muy diferentes que no tocan prácticamente en ningún punto. Antes, sobre unas cuestiones que planteábamos que a lo mejor son de interés, ¿no? Hace unos días en el programa, bueno, pues explicábamos que, sobre cómo se sabe si evidentemente, claro, los medios de comunicación son quienes transmiten la información y claro, el ciudadano de pie supongo que no tiene modo alguno de comprobarlo, pero lo que sí que es cierto, y eso está claro, es que Estado Islámico tiene un boletín propio y Estado Islámico ahí es donde reivindica los atentados. Y por otra parte, así que sobre antes hablábamos de Al-Qaeda, Estado Islámico surge como una escisión de Al-Qaeda. Nada, esos dos datos. Sobre publicarlos... Eso nos cuentan, que surge como una escisión de Al-Qaeda. Eso nos cuentan. Evidentemente es una tragedia, pero eso no implica que no sea un espectáculo. Es un espectáculo trágico. No les importa jugar con la vida de la gente para montar el espectáculo, para tener el tinglao que tiene montado. La vida de la gente no les ha importado nunca. Al poder nunca le ha importado la vida de la gente, nunca. Ha mandado a miles, a millones de personas a guerras, a defender cosas absurdas, a tomar una cota de no sé qué. Han sacrificado en la toma de la colina de no sé qué a miles de personas y nunca les ha importado. O sea que el que sea una tragedia es, vivimos la vida misma, es una tragedia todo el día y no tiene mayor edad. Respecto a lo de la reivindicación de ISIS, pues bueno, sí, pues es cierto que ISIS puede reivindicarlo pero en esa guerra informativa que el propio ISIS tiene con los demás medios, ¿no? Pues quién sabe si es verdad que ese tipo, si no están aprovechando ese hecho para atribuírselo, para jugar. Mira, oye, es un musulmán que resulta que ha matado a un cura y ya está, lo reivindicamos y es una cosa más. Bien, respecto a la cuestión de lo de la publicación de la fotografía, a mí me parece que eso es una cuestión totalmente menor y baladí, y yo creo que es para alimentar un poco más, yo no sé si hasta la venta de periódicos, porque vamos a ver, o de noticias, porque qué importancia tiene que aparezca o no la fotografía del individuo.
La cuestión sería que no apareciera el hecho, que no se supiera de ISIS, que tal, pero el individuo, que lo ves en un que no sabes ni si hasta la foto es verdadera, ¿qué te dice a ti la cara de un individuo? Nada, te puede decir el mensaje que diga, pero la cara del individuo, este es Malik no sé qué, pues bueno, pues vale, pues me alegro, encantado de conocerle. O es una desgracia que usted aparezca aquí, ¿no? Pero no, para mí no tiene una importancia totalmente secundaria. La cuestión está en que esto, claro, tú dices la cuestión de combatirlo y de tal y cual, pero yo es que pienso que esto es una guerra, si lo llamamos guerra, que difícilmente, muy difícilmente, se va a poder ganar. Porque, bueno, en España el caso de ETA son unas circunstancias políticas determinadas, en un contexto muy determinado, en un país muy acotado. Esto es un fenómeno mundial que puede surgir en cualquier momento, que puede surgir hoy aquí, mañana en otro país y tal, y sería desmantelar es la guerra contra, en todo caso sería la guerra contra el Estado Islámico. Con lo cual el Parlamento Europeo pues tiene muy poco que hacer ahí, me parece a mí, tiene muy poco que hacer, más que declaraciones grandilocuentes y ponerse al frente de manifestaciones masivas y no sé qué, espectáculo, vamos. Yo sigo empeñado en eso. Sí. No, yo únicamente dos apuntes. Yo entiendo la medida de publicar las fotos o no. Yo creo que es una medida más dirigida hacia el Estado islámico que hacia la propia sociedad occidental, por llamarlo de alguna manera. Es decir, el hecho de no publicar las fotos de esos terroristas, que ahí efectivamente lo dio la razón, nosotros no lo conocemos, tampoco tenemos conocimiento de él, pero sí que es que dentro del público que alaba este tipo de público, dentro del Estado Islámico que alaba este tipo de acciones, que promueve ese tipo de acciones, la persona que consigue realizar una de esa acción es una repercusión social para él, incluso será beneficiosa para su familia, incluso es uno de los objetivos que tienen. Entonces yo creo que es una medida más dirigida para ellos, para que, mira, vas a hacer eso, pero eso que vas a hacer no va a tener repercusión y tú no vas a pasar a la historia como un mártir ni como un héroe nuestro. Entonces, todo lo que sea... Es un argumento que se puede tomar, pero que está muy traído por los pelos, porque en esa construcción a los mártires, donde realmente les interesa ser reconocidos es entre los suyos. No en Europa. En Europa, pues, que la reconozcan en Europa como mártir o no, eso tal, pero lo que tiene asegurado es el reconocimiento en su ámbito, en ISIS, en su territorio, en su religión, en quienes apoyan ese tipo de planteamientos, y es ahí donde van a tener, el que publiquen o no los periódicos. Pero de todas maneras, sí que es darles menos publicidad y menos pábulo. Bueno, eso es una opinión, yo creo que puede ser una opción. Y en el otro aspecto, yo sí que de lo de la derrota o no derrota del terrorismo, yo efectivamente sí creo que esto tiene que ser una actuación conjunta de toda la Unión Europea, y englobando más de toda la Unión Europea, sino de todos los países occidentales, frente a este terrorismo islámico, terrorismo yihadista, o frente al ISIS. Y las formas de combatir contra ellos son varias. La primera es eliminar sus fuentes de financiación. Si podemos eliminar las fuentes de financiación del ISIS a través del comercio de armas, a través del comercio de petróleo, pues es la primera forma de debilitarles. Y a partir de ahí será una actuación global de todo Occidente, voy a decir Occidente junto frente a ellos. Pero vamos a ver, es que lo primero es que hay que saber una cosa que no sabemos, que es de dónde nace ISIS, quién lo financia, en principio, de dónde sacan en principio la financiación para formarse, para de la noche a la mañana, prácticamente, de la noche a la mañana, tener, o por lo menos mostrar todo ese poderío que muestran y toda esa capacidad de combate que también muestran en Siria. ¿De dónde sale? ¿A qué intereses responde? En el fondo, las instituciones europeas, o más en concreto las instituciones políticas incluso mundiales, la comunidad internacional que se llama, en el fondo
quien está detrás de ese aparato de la comunidad internacional, de las grandes instituciones políticas, le interesa realmente combatir a ISIS. Yo es que lo pongo en duda. Porque digo que es un espectáculo, porque digo que es un juego que les interesa mover en un determinado momento y insisto en lo que dije antes, para cuestiones de control social. Y entonces, si interesa, como ETA aquí en su momento también jugó ese papel, en determinados momentos. Hay cosas muy raras, en esto del terrorismo hay cosas muy raras que nunca se saben ni nunca sabremos. Hay cosas rarísimas, ¿entiendes? Entonces, pues no habiendo claridad respecto a lo que hay, es muy difícil saber las conexiones exactas que tiene ese fenómeno con quienes manejan los tentáculos del poder. Y yo no sé, no lo sé, yo realmente no lo sé. Si a los grandes poderes de este mundo les interesa tener ese fenómeno ahí, porque vamos, el hecho es que el fenómeno, y no son conspiranoias, el hecho es que el fenómeno lo que ha provocado es una pérdida de libertades general en Estados Unidos, de libertades democráticas, en Francia, con el ejército en las calles, tomándote en las calles con la gente reclamando seguridad, que ve un yihadista debajo de la cama prácticamente cuando va, y todo eso pues sirve a intereses determinados. Yo no sé si interesan realmente en el fondo eso, con lo cual el combate... Claro, yo no creo que a ningún Estado ni a ningún presidente le interesa los 85 muertos que hubo en Niza o la sala Bataclan o esa situación, y puede costarle tranquilamente la presidencia a Hollande y a cualquier presidente. Yo no creo que haya un interés, ni que ningún Estado tenga un interés en que esto se mantenga, y mucho menos dentro de sus fronteras. Que podría interesarles una conspiración judeo-masónica, voy a poner una conspiración así global, determinados conflictos armados en determinados lugares para beneficiar intereses empresariales, el comercio de armas o el control de los diamantes, eso sí, pero que a la comunidad internacional le pueda interesar tener el terrorismo en el propio patio de su casa, eso yo creo que no, eso no le puede interesar ni a Francia, ni a Estados Unidos, ni a nadie. Mira, a medida que el fenómeno terrorista ha ganado dimensión y proporciones, yo no sé si concatenado con ello o no, pero la cuestión de lo que podríamos llamar la lucha de clases o la guerra social ha perdido totalmente entidad, ha perdido entidad hasta desaparecer completamente del Resulta que recientemente, curiosamente, en Francia ha empezado a tener unos rebrotes, ¿no?, a raíz de las huelgas estas tan potentes que ha habido y tal. Pero cuando unos meses antes resulta que el enfoque estaba totalmente en la cuestión de la seguridad y de darle poderes al ejército y a la policía para que estén ocupando calles, estadios y demás, y que controlen a la hora de acceder a múltiples sitios. Y de repente, yo no sé, yo la verdad es que no sé, y creo que sí, yo tiendo a pensar que sí interesa tener fenómenos de estos que puedan ser utilizados contra otra cosa que les podría venir mucho peor, como sería la guerra social. Hombre, yo creo que la lucha y esto es un tema que no le va a gustar a mi compañero de tertulia, pero la lucha de clases como tal ya había desaparecido hace mucho más tiempo que este terrorismo yihadista. Las reclamaciones sociales por la reforma laboral que hubo ahora en Francia, no creo que el atentado terrorista haya sido una forma de acabar con esa contestación social, ni muchísimo menos. La lucha de clases, no voy a decir el término desaparecido antes, pero sí había perdido esa esencia de lucha de clases hacía mucho tiempo, y lo que sí puede haber es
por lo mismo que habían cambiado los sindicatos desde su origen hasta los sindicatos actuales, fue lo mismo que evolucionó la lucha de clases, desde la lucha de clases inicial hasta la lucha de clases o la situación actual. Entonces yo creo que no creo que tengan ningún tipo de relación. Siempre los estados o los gobiernos van a utilizar asuntos para tapar otros asuntos, pero no creo que ningún estado en su sano juicio y dentro de su patio, dentro del patio de su casa, utilice eso. Eso es lo que se decía cuando el 11M, que si lo había organizado el PSOE o si lo había organizado... No, yo creo que no. Yo creo que nadie en su sano juicio se puede atrever a organizar eso en su propia... Yo no dije al principio que no pensaba que los gobiernos tuvieran esa capacidad, pero sí las superestructuras que están por encima, y que como son los servicios secretos, que sirven en el fondo a los grandes centros de poder que manejan el mundo. Hoy los estados nacionales han perdido muchísima de su capacidad, incluso para construir la ley en su propio territorio, ¿no? Y te debes pues a la Comunidad Europea, etcétera, etcétera. Bueno, y la cuestión de la lucha de clases, bueno, pues eso sería un tema apasionante para entrar en él muy a fondo, pero yo pienso que ese es otro de los mitos que se nos venden porque interesa venderlo, que la lucha de clases ha desaparecido, ¿no? Si en Francia está habiendo unas huelgas pero terribles, con ocupación de gasolineras, y lo que pasa que aquí en los medios no, apenas de tarde en tarde cuela algo. ¿Por qué? ¿Por qué cuela la muerte de un cura, con todo el respeto? Y yo no he visto, si he visto algo respecto a las huelgas, a la toma de las gasolineras en Francia, he tenido que ir a internet, a páginas muy raras donde se ven situaciones de alteración del orden público y de la normalidad habitual que hay, ¿no? Pero no nos enteramos. Se nos sirven, sin embargo, estas otras cosas en primer plano. Algo responderá, no es casual. El que se oculte en la lucha de clases no quiere decir que no se dé. Hombre, es meternos en otro debate pero interesante. Pero por supuesto interesante, pero no, una cosa está la lucha de clases, una cosa es la lucha de clases y otra cosa son las manifestaciones en contra de reformas legislativas. Que no es lo mismo que una lucha de clases. Siempre es lo mismo. Simplemente son... Es que no sé por qué identificamos lucha de clases con sangre en las calles. No es eso. No, pero... La lucha de clases es que una clase reivindica sus intereses frente a otra, y ya está. Pero aquí es una múltiples reforma, formas, ¿no? Pero es una reforma legislativa frente a la cual se produce una serie de manifestaciones. Que eso no es una lucha de clases en sí, porque esa no es esa clase obrera frente al Estado opresor. No. Vale, que hay una reforma legislativa que no convence, que se producen altercados en las manifestaciones. Eso lo vemos y lo llevamos viendo hasta en las manifestaciones de estudiantes, que no son un ejemplo de lucha de clases tampoco. Vemos que hay una manifestación de estudiantes y se producen también altercados, y no estamos hablando de lucha de clases. Bueno, no estarás hablando tú, pero yo sí, yo es que creo que por eso no participo en estas cosas, porque nos han construido la realidad del mundo con toda una serie de maximalismos, de cosas que tenemos que asumir y tal, pero vamos a ver, la lucha de clases, digo que no son barricadas ni sangre en las calles, es la defensa de los intereses de una clase frente a los intereses de la otra. Y cuando una gente le imponen una reforma laboral que atenta contra sus intereses de múltiples maneras, entre el salario, la jornada de trabajo, etcétera, etcétera, pues el plantear una manifestación o la acción que sea frente a eso es lucha de clases. Estoy luchando contra lo que la otra clase me está queriendo imponer. Entonces, claro, las manifestaciones de la lucha de clases, sí, puedo estar de acuerdo, y vamos, estoy de acuerdo, claro, naturalmente, que ha desfigurado su imagen, digamos, ¿no? Que está muy atenuada, muy disminuida, y entre otras cosas, por lo que eso puede tener que ver luego con el tema siguiente,
con el papel de los sindicatos a lo largo de los años y todo eso. Cambiamos de tema, que no está agotado en absoluto, No, pero bueno, claro, por claro. cambiar de... Daría para toda la tertulia. Sí, daría para toda la tertulia. El siguiente tema, en este caso de la voz de Asturias, nos dice lo siguiente. Asturias, una de las 4 únicas comunidades en las que subió el paro. Y amplio información. El número de ocupados en el Principado subió en 6.100, el 1,63%, mientras que el de activos aumentó en 6.400, el 1,37%. En el conjunto de España, el número de desempleados bajó en 216.700, el 4,5%, y la tasa de paro se situó en el 20%. Al llegar a la palabra 20% ya nos acordamos del primer porcentaje que he dicho, pero bueno, es lo que tienen los números. Hombre, pues no puede haber peor noticias. Una vez más, encabezamos otro ranking negativo, que es cuando en la mejor época del año, cuando más empleo se crea en un país o una nación como España, cuyo motor económico es el turismo y el verano es la época más boyante del turismo, no somos capaces de crear empleo. ¿Esto qué es? Pues esto no hay otra explicación que una gestión nefasta y lamentable de este gobierno de Javier Fernández y de su gobierno anterior, que tiene una inactividad increíble. Que nosotros decimos que Rajoy no hace nada, pero es que Javier Fernández convierte a Rajoy en una persona proactiva. Para mí la situación es que Asturias tiene un grave problema, que es que no es capaz de crear los mecanismos necesarios para tener un tejido industrial suficiente como para crear y generar riqueza. Y desde el Gobierno del Principado de Asturias no se está adoptando ninguna medida para conseguir esta finalidad. Y el ejemplo claro es que estamos en la época del año en la que más empleo se crea. Se crea empleo en todas las comunidades autónomas, excepto en Asturias. Esto necesitaría una reforma estructural por completo de las políticas activas de empleo y de la política general del Principado de Asturias. Y con esta inactividad por parte del equipo de gobierno no se va a hacer nada. Tenemos abandonados todos los sectores productivos del Principado. Al sector forestal ni miramos. La pesca creo que no sabemos ni que existe. La minería ya la cerraron hace tiempo el Partido Socialista y luego el Partido Popular le puso la puntilla. Y frente a todas estas no somos capaces de crear nada. Las infraestructuras y las inversiones que realizó el Principado de Asturias en estos años no han valido para nada. Tenemos una regasificadora cerrada que costó un dineral, una cantidad de millones increíbles, y ahí la tenemos cerrada. Tenemos una ampliación del Puerto Musel, que fue la segunda inversión más grande de aquí, que no vale para el fin para el que fue realizada. Y para encima ahora se nos estropea una grúa y los barcos no pueden entrar ni en el Musel porque no pueden sacar el carbón, que es para lo único que se utiliza. Entonces, ante esta situación, yo creo que el gobierno de Javier Fernández tiene que empezar a tomar medidas ya drásticas, porque con una presión fiscal, el otro día oí al presidente del Principado decir que esto no es un infierno fiscal, esto es un infierno fiscal, y este infierno fiscal aleja las inversiones. Estamos poniendo los cimientos para convertir Asturias en un erial, con la gente emigrando y lleno de jubilados y gracias. Ángel. Bueno, vamos a ver, yo es que tiendo a, como no participo normalmente en estas cosas, tiendo a ir a la raíz de los asuntos, ¿no? Entonces, un poco lo que decía él al final es que este cúmulo de cifras marea, ¿no? Porcentajes para acá, para allá, décimas que subió, la fiebre que tiene el paro, que se subió unas cuantas décimas, que si bajó no sé cuántas, que si en esta comunidad, porque si sigues leyendo ya es ya es de delirio lo que subió en cada comunidad, los tantos por ciento, los tal y cual. Y esta noticia, supongo, porque en otras tertulias lo he visto, que será un tema que aquí se tratará mes tras mes y año tras año. Mes tras mes, cada vez que sale la estadística del paro, este es un tema, ¿para qué?
O sea, ¿qué se resuelve con tanta diatriba alrededor de las cifras del paro? ¿Qué sale de todo eso? Si hoy cambia y sube aquí 4 décimas y el mes siguiente o el trimestre siguiente bajó 2 y las otras no sé qué, no sé qué. Bueno, bien, para lo que sirven son para eso, para que estas estadísticas valgan para la lucha política, para el lodo, yo digo el lodo político, en que unos pueden acusar a los otros, los que están en la oposición, acusan a los que están en el gobierno de que no hacen o dejan de hacer o no sé qué más, y viceversa, ¿no? Los que en otras comunidades están en la oposición y a lo mejor son los mismos socialistas en otras comunidades donde esté, yo que sé, el PP o quien sea, pues utilizarán el mismo tipo de argumentos en el fondo. Yo sí que estoy de acuerdo contigo en una cosa, que esto lo que merece es una, no sé cómo lo llamaste, una reforma estructural profunda, claro, pero una reforma, no, llamaría una revolución estructural profunda, porque no creo que haya reforma que pueda acabar con esto. Vamos a ver, el paro, ahora mismo hay un paro estructural que yo pienso que después de la última crisis, también entre comillas, no va a bajar ya más de los 4,5 millones. 4 millones, no va a bajar más de ahí. En su momento, después de la reconversión industrial del PSOE, de Felipe González, allá por el 84, 80 y pico, se llegó a un paro estructural de 1,5 millones largo, casi 2 millones, de tal, que se instaló ahí y no hubo manera de bajar de ahí. De ahí fue creciendo. Bueno, pues ahora con la crisis pues pasa exactamente lo mismo. Se va a instalar un paro estructural que no va a haber manera de acometerlo porque no hay manera en este sistema. Este sistema está hecho para producir beneficios privados a los inversores, para una acumulación de beneficios. Y eso exige, entre otras cosas, no solamente por esto, pero exige, entre otras cosas, que haya eso que tradicionalmente se llamaba el ejército de reserva, porque es un ejército que está planteando una batalla, presionando sobre las condiciones sociales, sociolaborales más concretamente, sobre las condiciones en el trabajo, las condiciones salariales. Todo eso ha venido muy bien para que el descenso de salarios durante la crisis y a partir de la crisis haya sido brutal, las condiciones de trabajo se hayan perdido, se hayan degradado de una manera también brutal, el trabajo se haya convertido absolutamente en precario. Alguien me puede sacar una cifra y decir que no sé qué, que el empleo indefinido creció no sé qué mes, no sé qué porcentaje, pero nada, eso no quiere decir nada. Entonces lo que aquí se ha producido durante la crisis, yo pienso que la crisis ha sido como mínimo aprovechada para producir un periodo de acumulación y de aumento de la tasa de beneficios respecto al anterior mayor. De hecho, en la crisis la han sufrido porque todos sabemos que las mercaderías de lujo han crecido, ¿no? Los yates, eso se sabe, que los millonarios incluso han crecido en este país una burrada. Leí el otro día que quedé asombradísimo lo que habían crecido, ¿no? Entonces aquí, como se trata de eso, pues se trata de que no hay manera. Hay otra cuestión, que es la cuestión de que, por lo cual no va a bajar la tasa estructural de paro, me refiero, y que es la cuestión del avance tecnológico, la automatización y todo esto, ¿no? Entonces, evidentemente, quien tiene dinero, quien tiene beneficios acumulados, quien tiene riqueza acaparada y acumulada, la invierte en automatizar las empresas que pueda tener, ¿no? Lógicamente, porque los robots, la automatización, ni comen, ni cobran, ni tienen vacaciones, ni tienen derecho ninguno, ¿no? Pero lo curioso de esto es que la riqueza que ha permitido esa inversión en tecnología la han producido aquellos que ahora se ven en la calle por culpa de que de la riqueza que han producido se invierte en automatizar, en echar los hoyos a la calle, vamos, en una palabra. Entonces, por un lado,
interesa como ejército de reserva que está presionando sobre las condiciones salariales y sobre las condiciones en general de la mano de obra, y por otro lado está la cuestión del avance tecnológico, que yo por mí encantado, cuando menos tenga que trabajar el ser humano mejor, pero que claro, que sea una riqueza social, que ese beneficio sea un beneficio social, no sea en beneficio de unos pocos, y que resulta que aquellos que produjeron la riqueza, los beneficios necesarios para la inversión en tecnología, en el I+I+I que llaman, pues resulta que son los que se ven perjudicados por eso, y por eso no creo que la tasa de paro vaya a bajar de ese nivel en el que está. Y esto de mes tras mes estar pendiente de que si la encuesta de la EPA y por encima son datos distintos, hay maneras diferentes de contabilizar el paro, no acaba de... es un bucle eterno. Vale. Hombre, yo primero creo que estas estadísticas lo primero que nos dan es información. Es información que efectivamente, tal y como dices, esa información puede ser sesgada, manipulada o tratada de diferentes maneras, pero sí te da información y te da tendencias. Y te da tendencias que, por ejemplo, Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha sube el empleo un 10, un 8 y un 6%, y en Asturias baja. Entonces eso ya te da información y tendencias de cómo van las cosas o en qué camino estamos. ¿Estamos en el buen camino, el de la creación del empleo, o estamos en el mal camino, que es el de la destrucción, que es en el que por desgracia está Asturias, ¿no? Yo no creo, o me resisto a creer que estos 4 millones de desempleados es un desempleo estructural. Yo lo que creo es que hay que adoptar las medidas necesarias para intentar conseguir y lograr que ese desempleo baje. Y para eso hay que articular, pues en el caso de Asturias, que es en el que estábamos en el momento, las medidas necesarias y identificar sectores productivos en los que puedas tener una demanda, una creación de empleo y un incremento de tu industria, potenciarlos y de esa manera poder incrementar el número de empleados. ¿Qué pasa? Que esto no se está haciendo. Estamos dejando pasar el tiempo, ya llevamos 4 años, ahora un año de esta legislatura, y en estos 4 años pues no hemos hecho ni avanzado nada. Y hay sectores y hay determinados ámbitos de actuación donde sí sé que se podría mejorar. En el caso de Asturias está claro, el sector forestal es uno de los campos en los que se podría hacer, pero no, estamos dejando que nuestros campos o nuestros bosques o se quemen o no le saquemos ningún tipo de rendimiento. Tienes las acciones forestales pidiéndote inversión, pidiéndote innovación, y los tenemos ahí abandonadas. Es un ejemplo claro. El turismo es otro ejemplo claro de lo que se podría hacer y dónde podríamos crecer. El ejemplo más claro que tenemos en Asturias, a mi juicio, respecto de lo que se puede hacer con el turismo para crear empleo, es el Camino de Santiago. Estamos viendo cómo ha sido el gran olvidado durante todo este tiempo. Vemos cómo el camino francés es un motor de riqueza por todos los lugares por donde pasa, cómo se incrementa año tras año el número de turistas y al final el número de riqueza y el número de puestos de trabajo. Pues mientras tanto nosotros hemos mirado para otro lado, no hemos querido darle la importancia que tiene, y pues sería una forma para el suroccidente de crecer en un campo como el turismo, pues increíble. Entonces, junto a esos dos, habría muchos más campos en los que poder hacer invertir o hacer las reformas necesarias para crecer, pero para eso lo primero hay que tener es voluntad política, intentar por lo menos cambiar las cosas, cosa que no se está pretendiendo desde el gobierno del Principado. Lamentablemente el debate ha llegado a su fin. Nos ha dado tiempo a tratar 2 temas, cosa que comienza a ser ya... ¿Ah, sí? Sí, es habitual. En este programa es habitual. Pero bueno, eso es el interés precisamente, que un tema genera otro y después otro. Yo encantado de hablar aquí de todo, inclusive de lucha de clases, me parece. Yo lo digo porque, vamos a ver, yo pienso que llevábamos años y años, y yo que llevo en esto de la lucha social muchos años, pues llevamos años y años con lo mismo. Esta sociedad, este mundo y un mundo lamentable. Vivimos en un mundo lamentable. O sea, el que no hay por dónde cogerlo. ¿Y qué? Y nos entretenemos de que si
con todo el respeto. Sí, sí. Que si los puestos de trabajo en el Camino de Santiago, que si no sé qué, muy bien, que eso contribuirá, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Nada. Entonces, por eso digo que la reforma estructural tiene que ser, pero muy profunda, desde muy abajo, y planteándose realmente qué es lo que queremos, la gente que nos ha tocado vivir en este mundo, en esta época, qué es lo que queremos para tener una vida digna de llamarse tal, de ser vivida, y no ser de estar ahí apuntados a tira para adelante, que bueno, que esto igual libra por algún lado. Desgraciadamente Venga. hay que acabar ya. Muy bien. Así que No tengo palabras. muchas gracias a los dos por Gracias haber venido. A ti por invitarnos. Vale. No sé, a ver, yo ya te digo que no estoy muy al tanto de estas cosas, pero igual repito, no sé. No, pero pero claro, me ha sabido poco, pues el tiempo. habrá más. El tiempo. Bueno, pues nada, ustedes, en fin, se me acaba de caer el pinganillo, una cuestión estética, un atentado contra el buen gusto, pero así es la televisión. Buenas noches, pásenlo bien y disfruten.